Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro empresarial en línea que Círculo organiza conjuntamente con Abanca y que otra vez nos lleva a Ginebra, donde se encuentran dos de nuestros colaboradores habituales, hoy acompañados por dos altos funcionarios representantes de Argentina y Uruguay. Gracias, Sergio Prieto, Javier Sierra, consejeros españoles para Asuntos Comerciales y Agricultura ante Naciones Unidas y organismos internacionales. Como siempre, encantadísimos de contar con vosotros. Y gracias también Renata Cristaldo y Luciano Donadio, secretarios de las misiones permanentes de Paraguay y Argentina en Ginebra, respectivamente. Sospecho que hoy vamos a hablar no solo de esa conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, sino también de esas reuniones de trabajo en las que participó España para avanzar en las negociaciones de acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, considerado un socio estratégico para nosotros. Por centrar un poco el encuentro, hay que decir que la 13ª Conferencia Mundial de la Organización Mundial del Comercio se celebró en Abu Dhabi hace unos días, con la asistencia de casi 4.000 funcionarios, altos funcionarios de comercio y delegados, 164 miembros y observadores y representantes de la sociedad civil. España estuvo representada por una delegación encabezada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Por las noticias que hemos leído sobre los resultados de esta conferencia, da la impresión de que la conferencia ha sido un poco reflejo actual del panorama geopolítico y comercial. O así se recogen las declaraciones de Xiana Méndez, que aludió al convulso panorama actual, con conflictos armados y tensiones geoeconómicas. Para resaltar que, no obstante, resulta alentador constatar la implicación de los países con las negociaciones multilaterales. Conciliar los intereses de los países desarrollados, países en desarrollo y países menos adelantados no es una tarea fácil, máximo en un momento en el que hay que combinar el libre comercio con cuestiones como la autosuficiencia de las economías locales, algunas posturas proteccionistas o las nuevas hegemonías mundiales. Hay cuestiones importantes que se han sacado adelante, como la reglamentación de servicios, que podría ahorrar más de 125.000 millones de dólares en costes comerciales en todo el mundo y que permitirá simplificar procedimientos regulatorios, o el mantenimiento de la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas hasta la próxima conferencia ministerial, o ese reconocimiento de la contribución del empoderamiento económico de la mujer y de la participación de la mujer en el comercio, el crecimiento y el desarrollo. Y hay otras sobre las que habrá que seguir debatiendo, como los subsidios a la pesca o la vulnerabilidad de algunos países ante la importación de alimentos. Y todo ello sin perder de vista el contexto internacional, en el que pesan los conflictos, el cambio climático o las próximas elecciones en Estados Unidos con un candidato llamado Donald Trump que no hace mucho tiempo ya provocó algún dolor de cabeza a la organización. Desde luego, es un auténtico lujo contar con ponentes que pueden contarnos con detalle el alcance de las negociaciones y de los acuerdos, y es un lujo también contar hoy con los representantes de Argentina y de Paraguay, ya que, como sabéis bien, América del Sur es una zona preferente y uno de los principales socios comerciales de Galicia. Reitero mi agradecimiento y le paso la palabra a mi compañero José Manuel Pérez. Hola, buenos días, muchas gracias María, gracias al Círculo. Siempre digo que la verdad es que es un lujo este tipo de jornadas. Primero por los ponentes y desde luego pues agradecer a Sergio y a Javier su colaboración y por supuesto tanto a Renata como a Luciano, ¿no? Es un lujo porque en prensa vemos pues las noticias de que ha habido una conferencia ministerial, la 13ª en el mundo, y no es fácil, digamos, interpretar lo que allí se ve, ¿no? Entonces, pues contar con 4 expertos que han estado allí, que lo ven y que nos van a traducir al cristiano, al román paladino, lo que allí se ve,
pues es un lujo y es la manera un poco de acercar todos estos grandes eventos donde se toman decisiones importantes a nivel mundial, pues acercarlas a nuestro idioma, a nuestro lenguaje y a la proximidad, digamos, de Galicia, ¿no? Sin duda, contar con un equipo desde Ginebra que nos dé esta claridad es un auténtico lujo y un placer. Nada, vamos al lío. Muchas gracias y Sergio, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como siempre, dar las gracias tanto al Círculo de Empresarios de Galicia como a Banca por organizar estas jornadas que llevamos ya prácticamente 3 años con ellas y que sabéis que cada 2-3 meses hacemos una de ellas. Y bueno, y hoy, como comentabais, tocaba un poco hablar pues de lo que ha pasado en la conferencia ministerial de la OMC y un poco pues hablar también del futuro del comercio mundial. Cuando diseñamos esta jornada, hace ya en septiembre del año pasado, bueno, la idea era hablar de los éxitos que íbamos a tener en la conferencia ministerial. Y la semana pasada, Javier y yo tuvimos Javier, de conocerse, es un colaborador habitual nuestro, tuvimos una reunión en la OMC y decidimos cambiar un poco el sentido de la reunión debido a los resultados que había habido y centrar un poco más en, como comentabais, pues bueno, sobre todo ver el futuro del comercio mundial, el sistema multilateral, las amenazas que tenemos, esos proteccionismos que están saliendo y sobre todo también nos apetecía contar con la experiencia y la opinión de dos de los, para nosotros, para Javier y para mí, de los principales delegados que más activos son dentro de la OMC, como son tanto Renata como Luciano. Son dos personas que la verdad es que yo creo que aportan muchísimo valor y les doy las gracias personalmente por haberse conectado hoy, sobre todo de manera especial a Renata, que yo creo que es, confírmame si me equivoco, pero debes de ser de las personas que más tiempo llevas en Ginebra, llevas 6 años y medio como delegada de Paraguay ante la OMC, está a punto ya de volver a su país, a final de este mes ya se vuelve, pero yo creo que es un lujo contar con ella porque es de las personas que más sabe y que más ha visto las negociaciones en directo y que más nos puede dar una visión de cómo está la situación. Y luego también, sobre todo, con Luciano, que ya es la segunda vez que participa con nosotros. Como buen argentino sabe hablar muy bien, con lo cual sabemos que siempre da una visión muy, muy buena de lo que está viendo, tanto de su situación de ahora como también de su experiencia de haber estado en China anteriormente y ver un poco también todo lo que se está haciendo en China, con lo cual yo creo que es una experiencia muy, muy buena y también con Javier, que ya le conocéis, que es habitual, es el consejero de Agricultura para España, trabajamos juntos en la misión de España ante la OMC, él y yo en algunos temas y es un gran colaborador también nuestro. La idea de esta jornada principalmente es hablar un poco de esos resultados de la conferencia ministerial, de la 13ª conferencia ministerial de la OMC, que se celebró la última semana de febrero en Abu Dhabi. Como comentabais antes en la introducción, bueno, pues digamos que ha sido una conferencia ministerial un poco de impasse. Veníamos de una conferencia ministerial celebrada hace 2 años en Ginebra en la que hubo resultados más importantes, en la que hubo avances, en el acuerdo de pesca, en temas de propiedad intelectual, en otra serie de asuntos. La agricultura sí que, es un tema que va aparte y que quedó bloqueada en la anterior reunión y las anteriores y se pensaba sacar una solución en esta próxima, esta CM13, pero la verdad es que ha sido una conferencia ministerial que ha dado pocos resultados. Ha dado pocos resultados porque, también es un poco, yo lo veo que entra un poco dentro de la historia de la propia OMC, que siempre ha habido muchos altibajos en función de las situaciones geopolíticas, comerciales que vivimos en cada momento y en este momento pues llegamos a una conferencia ministerial en la que la situación geopolítica, como habéis comentado antes, no era la más adecuada, con problemas a nivel en Europa, con la guerra en Europa, con los conflictos también en Oriente Medio, con la nueva situación geopolítica de China, India, Rusia, la situación de Estados Unidos, la nueva visión sobre el desarrollo.
posibles crecimientos potenciales de países africanos, situación también de crecimiento de los países iberoamericanos o latinoamericanos, que han sido muy importantes en esta conferencia ministerial y que son muy importantes dentro de la OMC, con lo cual digamos que la situación ha dado lugar a, bueno, a pequeños resultados, como hablabais de Reglamentación Nacional de Servicios y como hablabais de la moratoria de comercio electrónico, que se va a ampliar 2 años más, y luego, pues, sobre todo del papel de la mujer en el comercio y de las pequeñas empresas. Pero temas importantes, por ejemplo, el medio ambiente, no hemos sido capaces de dar una resolución ni de avanzar en ello. Pero bueno, sin más dilación, yo creo que lo mejor es empezar a presentar ya y a dar voz a los participantes realmente de este debate, tanto a Renata como a Luciano como a Javier. Tenemos hoy la gran oportunidad de que tanto Renata como Javier estuvieron en Abu Dhabi, estuvieron presentes en las negociaciones. Además, me consta que Renata de forma muy intensa, porque Paraguay ha sido uno de los actores principales, sobre todo en los temas de negociación de agricultura. Y Luciano y yo, que estuvimos aquí en Ginebra, también estuvimos viviendo directamente, dando servicio a nuestros compañeros que estaban negociando directamente en Abu Dhabi. Con lo cual, bueno, yo creo que lo mejor, si te parece bien, Javier, podemos empezar tanto con Renata y con Luciano, que nos cuenten un poco cuáles son sus sensaciones sobre los resultados de la ministerial, cómo lo veis vosotros, cómo veis la situación, y luego ya sí que vamos avanzando más hacia el tema del sistema multilateral de comercio, etcétera. Yo creo que es bueno ser educado, con lo cual vamos a dar la palabra a la gran experta, no por ser mujer, sino por ser gran experta, y también por ser mujer, que es Renata, con lo cual, bueno, Renata, todo tuyo, y es un placer que estés hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad y la invitación de estar acá hoy. Abu Dhabi verdaderamente fue una experiencia bastante negativa, no solo en términos de la falta de resultados importantes, sino yo creo que hizo mucho daño en el relacionamiento entre los miembros. Siempre hablamos de que hay una crisis de confianza en la OMC. Abu Dhabi fue realmente muy, muy tóxico. Habrán leído en las noticias que inclusive una embajadora que estaba de jefa de delegación de su país fue llamada a consulta. Que no estuvo fuera de lugar, que era exactamente lo que ella tenía que decir para defender los intereses nacionales, y aún así ese otro miembro que se sintió afectado buscó represalias. Y eso no construye. También tenemos una enorme crisis de liderazgo en la Organización Mundial del Comercio. Creo que lo que se vio mucho en Abu Dhabi fue un montón de reuniones que los ministros iban con declaraciones preparadas para cuestiones que se suponía que tenían que ser diálogos. Tuvimos casi 2 días de diálogos exploratorios que nadie los pidió, nadie sabe de dónde salieron ni por qué. Oficialmente, extraoficialmente sí. Y detrás de bambalinas lo que hubo fue un montón de reuniones chiquitas, muy intensas, entre un grupo realmente reducido de miembros. Y cuando digo realmente reducido, estoy hablando de 5, 4, 3, en el formato de lo que antes se llamaba Green Rooms, pero ahora no son Green Rooms porque no están en la oficina de la directora general, y la directora general intentó explicar que eran convocatorias del presidente de la conferencia, pero donde realmente, si queremos construir consenso entre 164 miembros, a puertas cerradas 3 o 4 no se pueden poner de acuerdo en nombre de todos nosotros. Esa era una fórmula que antes quizás funcionaba, pero hoy en día no funciona más. Para que los formatos chicos funcionen, realmente tienen que estar representados todos los intereses. Y un par de miembros no representan el interés de todo el mundo.
Entonces, esa dinámica también generó en las diferentes plenarias de cuando esos temas se sometían al plenario. Yo creo que Abu Dhabi realmente no nos dejó muy bien como organización y tenemos que ver cómo vamos post conferencia dentro, yo creería, de unos meses, sobre todo en lo que hace a las negociaciones agrícolas. Como mencionó Sergio, yo soy la experta en agricultura. De comercio electrónico e inversiones y MIPYMES toco muy de oído. La experta en la misión es otra persona. Pero sí creo que en materia de agricultura, sobre todo, nos va a costar mucho reempezar, por un lugar, comenzando por el hecho que no pudimos acordar cuál iba a ser la ruta, y eso ya nos pasó en 2 conferencias anteriores. Entonces, creo que es probable que los próximos meses empecemos a pensar, bueno, por dónde ir, y eso nos va a tomar un poco de tiempo. Y posiblemente necesitemos un nuevo presidente de las negociaciones también después de la conferencia ministerial. Entonces, no es un panorama muy feliz, pero hay desafíos importantes. Y creo que los que estamos en OMC vemos que la OMC cada día trata de hablar de más cosas que no son comercio, porque el comercio no vende. Entonces nos empezamos a enfocar en temas que sí son importantes. Entonces, por ejemplo, en tema de agricultura, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria es una cuestión fundamental, pero la inseguridad alimentaria es algo de lo que se ocupa la FAO. La OMC tiene que buscar cómo desde el comercio, a veces perdemos el norte tratando de abarcar temas que no son nuestros y de una perspectiva que no es la nuestra. Porque al final del día el mandato de la Organización del Comercio está muy claro, solo que cosas que están en la agenda internacional hoy en día. Con eso creo que ya me quejé suficiente, así que puedo ceder la palabra. Bueno, muchas gracias, Renata. Yo creo que para una primera visión de lo que pasó en la ministerial es una visión clara, real y objetiva de lo que ha pasado. Yo creo que es el sentimiento que tenemos también todos los delegados que estamos en la OMC. Has comentado un par de cosas que luego yo creo que en el debate podemos hablar más, pero sobre todo lo que comentabas de las reuniones en pequeños grupos, que es una fórmula que ya no funciona. Yo creo que también puede ser parte del nuevo paradigma que tenemos en el comercio mundial. Es decir, antiguamente existían esos 4 o 5 actores que eran importantes y que manejaban el comercio mundial, y hoy en día eso ya no existe. Y tenemos que ser conscientes que eso ya no existe, que hay nuevos actores y que hay que contar con ellos. Entonces yo creo que es una de las cuestiones también que vemos y que, como comentabas tú también, bueno, pues el ambiente que había con todas las cosas que han pasado, pues sí que es verdad que ha habido poca negociación. Yo, vamos, estoy perfectamente de acuerdo contigo en todo lo que has comentado y yo creo que lo podemos ir avanzando más adelante. Yo no sé, Luciano, ¿cómo ves tú también los resultados de la CM13, el futuro que vemos, etcétera? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, buen día para todos y para todas. Gracias al Círculo de Empresarios, a Banca y gracias a vos, Sergio, por la invitación a participar. Yo voy a partir de donde terminó Renata, que es diciendo la organización para nosotros tiene una crisis de identidad en cuanto hay mucha presión para abordar temas que son fuera de su, no fuera, por decir, pero relacionados indirectamente a lo que era el objetivo del OMC. El objetivo del OMC en el tratado y desde la visión de Argentina es cómo incentivar o cómo crear o cómo aumentar las relaciones comerciales y cómo el comercio contribuye a otros objetivos relacionados que son la seguridad alimentaria, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género, etcétera, etcétera.
y lo que estamos viendo es que no sé si de buena fe, de mala fe, digamos, o de algún tipo de fe, está esta búsqueda de cambiar el propósito de la OMC, y muchos miembros básicamente lo que indican es que el comercio es la causa de los problemas y no que el comercio puede ser la solución a los problemas. Y desde una perspectiva, digamos, del sector privado, es decir, es muy difícil cuando uno ve que los empresarios invierten y expanden sus proyectos de negocios y que un organismo o desde un organismo digan que esta actividad privada, digamos, en realidad es la causa de los problemas y no parte de la solución. En términos de geopolítica, lo que vamos viendo, bueno, no es nada nuevo, no es que tenemos el oráculo de Delfos, existe una crisis global pronunciada y cada vez más grande, que uno puede plantear, o no es el lugar para plantear, digamos, pero, o sea, desde la invasión de los rusos a Ucrania, desde, digamos, el surgimiento, los propios conflictos internos que tienen los miembros, es decir, la crisis económica que estamos viendo creciente en China, los extremos entre los partidos, y decía, los tractores en Bruselas, las próximas elecciones en Estados Unidos o también las próximas elecciones en India. Todo esto hace que, si bien estos 4 o estos 5 no son los únicos, pero sí esas agendas internas repercuten en el multilateralismo, ¿no? Y lo que vamos viendo, Estados Unidos ha sido a veces claro, diciendo en tiempos de crisis no se toman decisiones. Y básicamente ahí va relacionado también un poco a lo que decía Renata, es decir, la falta de liderazgo. Vemos que entre los grandes jugadores, ninguno está ejerciendo el rol de liderazgo en la Organización Mundial de Comercio para que el comercio avance, sino que lo que vamos viendo es, desde los chinos dejan hacer, ¿no? O sea, ellos como que este es un momento donde, donde van a dejar hacer y en gran medida se van a ver beneficiados al menos en agricultura, de que las negociaciones estén bloqueadas, ¿no? Yo creo que de parte del otro gran miembro, yo le voy a poner nombre y apellido, de parte de India, sus pretensiones son imposibles, pero el bloqueo del sistema es lo que más les conviene. Y creo que también de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, el bloqueo del sistema es lo más beneficioso para los intereses coyunturales, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar es difícil prever resultados. Y si uno mira en la historia, básicamente, ¿qué vemos? Vemos que la ronda Uruguay fue fruto de la caída del muro de Berlín, fue caída de la Unión Soviética, es decir, el comercio avanzó en ese sentido, como decir, un poco más acelerado porque se dieron acontecimientos geopolíticos mundiales de envergadura. Y si uno mira el GATT, y bueno, básicamente detrás, o sea, fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que yo Luciano, digamos, me animaría a decir que no sé si es el momento para tener resultados, pero sí en algún lado pareciera que el mundo está engendrando o está amasando un cambio de sistema que no sabemos cuándo sucederá ni hacia qué lado irá. Digamos, muchos hablan de que la globalización, o sea que yo recuerdo en los 90 la globalización era el concepto y hoy la globalización es la causa de los problemas. Y si uno dice la globalización es la causa de los problemas, dice el comercio es la causa de los problemas y lo que nos queda es ir volver hacia el consumo local, y siempre con estos argumentos, ¿no? El argumento de la sustentabilidad, de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Que para cerrar esta primera intervención, yo sí quisiera rescatar que la decisión en solución de diferencias, que es como abre una ventana de oportunidad muy pequeña, en la cual, digamos, los miembros tienen una nueva posibilidad de desbloquear el bloqueo del sistema de solución de controversias.
Nosotros como países en desarrollo, básicamente, esta era la joya de la corona, digamos, la piedra fundamental de la OMC, en el sentido de que nosotros no tenemos dinero, no tenemos armas, no somos grandes jugadores, lo único que nos quedan son las reglas. Y poder aplicar las reglas o tener un sistema de que haga fuerte la aplicación de las reglas es fundamental. Decimos que es una ventana pequeña de posibilidades porque ahí sí creo que los grandes no están todos en la misma página. Creo que en las negociaciones en Ginebra vimos que tanto la Unión Europea como China propician que el sistema se reactive. Por el otro lado teníamos a Estados Unidos que fue la causa del bloqueo y la India que juega, digamos, yo desde mi perspectiva le conviene que el sistema no funcione porque si no funciona, si el día que funcione tiene 5 casos en la puerta, entonces, incluyendo los de agricultura. Entonces creo que en esta ministerial la India bloqueó agricultura, bloqueó pesca, no bloqueó solución de diferencias, porque para mí juega con el tiempo de que si gana Trump serán nuevamente los Estados Unidos los que bloqueen el sistema y ellos no tendrán que cargar con, digamos, una cuenta más en el debe. Entonces creo que han dado tiempo, ese tiempo son 3, 4 meses, hasta ver cómo avanzan las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, ahí veremos si somos capaces de tener un resultado sustantivo o un bloqueo permanente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Yo creo que la visión que has aportado, continuando con lo que comentaba Renata, es bastante interesante, sobre todo, bueno, lo que comentabais, que al final la OMC se está hablando de muchas cosas que no están relacionadas con el comercio, que al final el funcionamiento, el objetivo de la organización es precisamente el comercio, como comentabais, y sobre todo que has puesto nombre y apellidos a lo que Renata ya había anunciado de los bloqueos. Es decir, al final hay 2, 3 actores, sobre todo uno principal que es India, que sabemos todos los que estamos aquí que bloquea todo, como comentabas, porque al final pues tiene intereses en que no se avance en nada. Y luego también hay una serie de actores como China que va dejando pasar, como comentabas, y Estados Unidos y la Unión Europea, que tampoco están muy por la labor de que se pueda ir mejorando en esas reglas, porque en el fondo están a gusto con el sistema que hay ahora, de alguna manera. Y luego, sobre todo, también, bueno, que comentabas también de esa pequeña esperanza que podemos tener con la resolución de diferencias. Yo siempre digo lo mismo, al final la OMC es un sistema que se basa, por un lado, tiene 2 patas. Un lado es la regulación o el establecimiento de una serie de reglas de juego, como tú comentabas, o de normas para hacer un comercio internacional fiable. Y por otro lado, pues un sistema, digamos, en el que cuando tienes algún problema puedas acudir y te puedan dar una solución, dejarte de arbitrajes internacionales, etc. Y al final tiene que estar al servicio del sector privado. Y quizá esa visión es la que estamos perdiendo ahora mismo, que es como comentabais. Pero bueno, yo creo que para continuar con la ronda de primeras intervenciones vamos a darle paso también a Javier, que estuvo en Abu Dhabi también presente, vivió también las negociaciones, como nos ha comentado Renata, y esas reuniones en pequeños grupos, etcétera, y que no se contaba con apenas gente. Con lo cual, bueno, pues Javier, ¿cuál es tu visión de lo que pasó y de lo que puede pasar? Bueno, pues buenos días y gracias, por supuesto, a Banca por la invitación para estar aquí una vez más y poder aportar un poco ideas o perspectivas. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en lo que pasó en Abu Dhabi, yo creo que los resultados fueron discretos como no podían ser de otra manera, ¿eh? Las cosas como son. Tenemos, como ha comentado Luciano, pues casi medio mundo, casi la mitad de la población mundial está en elecciones este año. Entonces hay que pensar que actores claves como la India se juegan mucho con las decisiones de la OMC. Estados Unidos, antes del verano creo, tiene unas elecciones también, después del verano, pero la Unión Europea tiene otras a nivel del Parlamento Europeo, ¿no? Ahí tenemos 3 grandes actores con gran parte de la economía mundial ahí metida, donde los políticos tienen que tomar decisiones teniendo en cuenta los próximos años, pero hay que tener en cuenta que en la OMC las decisiones se construyen para los próximos 15, 20 años, ¿no? Más bien 20 que 15.
es decir, a medio largo plazo. Por lo tanto, ahí hay un gap que es importante tener en cuenta en las decisiones políticas de los ministros y de los altos representantes de los países cuando van a estas cumbres multilaterales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mundo está tremendamente complicado, y lo ha comentado también Luciano últimamente. Es decir, estamos viviendo un espacio de cambio en la arquitectura multilateral. Los grandes actores la están tensionando porque el mundo ha cambiado. Es decir, el siglo XX está muy atrás, el siglo XX fue de dos grandes actores y hoy estamos en un mundo multipolar. Y eso tensiona toda la arquitectura internacional y esperaremos que en los próximos 20, 30 años se tendrá que generar un nuevo orden mundial o antes. Porque el mundo ha cambiado, sinceramente, y todas las tensiones van en aumento, no solamente por la decarbonización de la economía, sino por la presión por nuevos recursos, por el incremento de la población, por el cambio climático, etcétera, etcétera. Eso no ayuda a construir nuevas divisiones con un sistema que está anclado en el siglo XX, y eso es así. Es importante tener en cuenta que el multilateralismo, y lo habéis comentado los dos, es una potente arma para proteger los intereses de los países más pequeños, que no pueden imponer reglas de juegos a otros. Y eso es importante proteger el sistema multilateral. La cuestión es que hoy en día nos encontramos en tres grandes esferas. La multilateral, donde hay decisiones por consenso. ¿Y cómo alcanzas decisiones por consenso con 166 miembros, aunque representen el 98% de la economía mundial o del comercio mundial, como es la OMC, con todo este marco de tensiones? En segundo lugar, derivado de todas estas tensiones y de lo que hemos vivido con la pandemia y de incertidumbres geopolíticas, está todo el concepto de autonomía estratégica que están implantando tanto Estados Unidos como la Unión Europea y como otros países. Eso significa digamos, salvaguardar cadenas de suministro para no depender tanto de terceros países y proteger su comercio y su sistema económico de acuerdo con estándares de seguridad nacional. Cuidado, que eso está ahí también, y eso también de alguna manera tensiona el sistema multilateral y el avanzar hacia reglas de comercio globales. La válvula de escape que tenemos ahí son los acuerdos de libre comercio, ya que hay dos representantes de los países del Mercosur que llevamos años y años negociando con ellos, y Europa entre sí, un acuerdo estratégico con Mercosur. Y eso es la forma de alguna manera romper esas normas multilaterales que son tan difíciles de alcanzar. Y el reto es seguir cooperando en un mundo fragmentado. Y estamos en un mundo fragmentado pues mucho más de lo que era hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, pues ahí se inscriben estas negociaciones y por eso los resultados son tan modestos. Por otra parte, es cierto que la OMC se generó tras unas negociaciones que duraron muchísimos años, que fueron las del GATT, y todas las rondas que hubo de negociación, pero se creó en el año 96, quiero recordar. Es decir, el mundo era muy distinto. No había ni smartphones, ni computación en la nube, ni comercio electrónico, ni la constatación del cambio climático estaba ahí, ni estaba integrado en las políticas. Todavía era un discurso en manos de algunos pocos científicos, a pesar de documentos que había. Ni había toda esa tensión por los recursos que había en estos momentos, ni había una guerra industrial con subsidios industriales para apoyar la descarbonización de la economía, tanto en China como en Estados Unidos como la Unión Europea, ni había la emergencia de unas potencias, tanto como Brasil, como China, como la India. Entonces, claro, ni había el concepto de sostenibilidad implantado en políticas. Por eso hoy en día estamos hablando también en las negociaciones pesqueras de la OMC de hacer frente a los subsidios más dañinos que actúan en la sobrepesca y en la sobrecapacidad, algo que en el 1996 sería impensable. Por lo tanto, es verdad que hay que empezar a negociar no solamente el comercio, la liberalización de los mercados, los subsidios, sino también cómo el comercio interactúa con el medio ambiente o con otras cuestiones, ¿no? Pues es tremendamente complicado y lo habéis comentado todos con anterioridad, no me quiero extender, y las negociaciones pues son tremendamente difíciles. Muchas gracias, Javier, también por tu visión, sobre todo por lo que comentabais del mundo que ha cambiado y de esa nueva situación que tenemos. Como comentaba Javier, al final la OMC se creó o se fundó, o el Acta de Marrakech se firmó en el año 94 y han pasado 30 años desde
desde su firma y su creación, y en 30 años el mundo ha cambiado a una manera vertiginosa, y es verdad que hay que adaptarse a las nuevas situaciones. Yo con esto yo creo que podemos abrir un poquito el debate, si queréis, y ver un poco, bueno, yo creo que han salido sobre la mesa varias cuestiones que son importantes. El tema que comentaba Renata, sobre todo, pues con las nuevas cuestiones que se están viendo en la OMC y que realmente no son parte del comercio. Con esa visión también que comentaba Luciano de que al final, bueno, pues de alguna manera hay muchos países que están haciendo culpable al comercio de los males cuando realmente el comercio es la solución para muchas cuestiones, no sé cómo lo veis vosotros, y esa nueva situación que tenemos a nivel mundial, pues con esas posiciones tras la pandemia, de nuevos posicionamientos estratégicos, con nuevas, bueno, propuestas, sobre todo de Estados Unidos, con la ley de infracción, con el IRA, y también de la Unión Europea, con las medidas, la propia Unión Europea con sus medidas que ha metido sobre el Green Deal, etcétera, también de autonomía estratégica, etcétera. ¿Cómo lo veis, sobre todo desde la perspectiva de países pequeños, países en vías de desarrollo, que necesitan de multilateralismo, necesitan de esa liberalización comercial, de esa globalización que en los años 90 estaba, todos estudiábamos en los años 90 y todos, para nosotros era la globalización, era, como decía Luciano, era el centro del mundo y el centro del libre cambio frente al proteccionismo, y siempre decíamos que el libre cambio era mucho mejor, etcétera, 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 y cómo esto ahora está en duda, y bueno, y cómo también se ve pues desde dentro cómo podemos de alguna manera ver esas necesidades de esos 164 más 2 nuevos miembros que han entrado en la OMC, 166, dentro de la propia OMC. No sé quién quiere abrir un poco este think tank, esta tormenta de ideas que podemos tener. Le dejamos a Ladies First, Renata. Muchas gracias, Sergio. La verdad que la OMC está complicada, porque como bien señalaron también tanto Luciano como Javier, la situación de los grandes miembros en este momento no es una situación de apuesta por el sistema. Entonces, lo que vemos es que el sistema fue más eficiente dio los resultados que esperaba en otras, entonces los grandes, yo diría que de los 5 grandes, 4, uno aprovecha el sistema y los otros 3, como están viendo, irme de él. Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, una gran desilusión de Estados Unidos con que las reglas no han sido suficientes para lo que ellos consideran debería las reglas actuales no están diseñadas y no pudieron reformar a China de la forma que ellos habían pensado. Y eso generó la serie de casos, sobre todo en antidumping y medidas compensatorias, en las que Estados Unidos consideró no eran el espíritu de las reglas, y estamos en la crisis actual del sistema de solución de diferencias. En el caso de la India, ya que Luciano también estuvo hablando con nombre y apellido, vemos que hay una sensación del sistema se hizo en una época en la que yo no tenía el peso que tengo hoy en día. Entonces, como se diseñó en una época en la que mi peso relativo era menor, el sistema hoy en día no me representa ni representa lo que yo valgo. Y por eso el sistema se tiene que cambiar y me tiene que dar a mí las mismas oportunidades que le dio a los demás. Y eso en muchas ocasiones implica un retroceso de las reglas actuales. Flexibilización de espacio de política, más subsidios, etc. Y bueno, después tenemos a la Unión Europea, que tiene una relación muy interesante con el sistema multilateral de comercio. Porque voy a ser muy controversial con lo que voy a decir, pero hay una opinión de marketing que el sistema multilateral de comercio es buenísimo y que todos tenemos que apostar en él y que la Unión Europea está súper comprometida. Pero el día a día lo que vemos es un unilateralismo impresionante de la Unión Europea,
que se aleja enormemente del sistema multilateral de comercio y que desconoce las cuestiones más básicas de los acuerdos, incluyendo la necesidad de basar las medidas en ciencia. Entonces, cada uno deja de cumplir con las reglas que no le gustan en la OMC. Sea la India con respecto a subsidios, Estados Unidos respecto a la resolución de diferencias, o la Unión Europea respecto a muchas cosas relativas con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y la cuestión relativa a las medidas ambientales, que ha hecho énfasis en hablar de sostenibilidad, pero de una sostenibilidad que es vista desde un punto de vista único, como la única forma de seguir adelante, sin tener en cuenta las de los distintos miembros de la OMC, ya sean en niveles de desarrollo o condiciones climáticas, y también un desconocimiento absoluto de lo que son las reglas multilaterales del ambiente. ¿No? Y acá Luciano es mucho más experto en ambiente que yo, pero una visión de sostenibilidad que desconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas no es una visión multilateralista de lo que es la sostenibilidad, y no es una visión que busca la cooperación. Entonces, eso inevitablemente lleva a una situación de tensión entre ciertos miembros con muchos países en desarrollo que dependemos absolutamente del comercio, sobre todo en productos agropecuarios, y que, digamos, hemos conservado nuestros recursos a lo largo de cientos y miles de años, y hoy en día somos penalizados por esa conservación. Porque es muy fácil decirle a alguien, usted no haga esto, cuando uno ya lo hizo. Y eso ha sido a costa, ha generado el desarrollo propio. Últimamente. Y somos los propios países en desarrollo los que hoy en día estamos llevando también un poco la vanguardia de lo que tienen que ser los debates en comercio y ambiente desde una visión de comercio y de desarrollo. Un resultado importante en Abu Dhabi, por lo menos para nosotros, que fue una declaración de comercio y ambiente que fue liderada por Paraguay y otros países de América Latina, que contó con el copatrocinio de más de 60 miembros sobre cómo se tiene que lidiar la vía unilateral para nosotros. Y con eso también cedo un poco la palabra. Muchas gracias, Renata. No ha sido para nada controvertida, ¿eh? Para eso estás aquí. O sea que no. Al contrario, al contrario. Sabes que te lo comenté hace tiempo, que la posición vuestra tiene que ser escuchada, y muchas veces estamos aquí pues para hablar de las cosas como son. Sí que es cierto lo que comentaba Renata, muchas veces, o por lo menos dentro de la OMC, la posición de la Unión Europea, que nosotros como países europeos siempre defendemos y siempre, bueno, pues creemos que es la mejor, muchas veces es muy criticada precisamente porque a veces sí que es verdad que esa unilateralidad que comenta Renata existen esas medidas que imponemos los europeos y que queremos que los demás de alguna manera nos sigan. Y eso, pues en un sistema multilateral choca bastante. Eso es así, es cierto. De hecho, la semana pasada tuvimos el Comité de Obstáculos Técnicos a Comercio. Esta semana tenemos una reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el famoso SPS, y prácticamente la Unión Europea centra casi todas las denuncias en estos comités con medidas que probablemente puedan ser obstáculos al comercio. Con lo cual, y eso es así, eso existe, y eso hay que decirlo, y es cierto. Prácticamente la Unión Europea centra en los debates en estas cuestiones, y no de manera positiva, al igual que con las medidas de Green Deal, que nosotros vemos muy bien como europeos, pero es verdad que a veces en un sistema multilateral pues hay que llegar a acuerdos más multilaterales y tomar en cuenta también las necesidades de otros países. Hablando también un poco de todo esto y de un poco del multilateralismo, o cómo vemos también los acuerdos de libre comercio que habéis comentado anteriormente, también ha lanzado Javier la idea de el tema de acuerdo de libre comercio con Mercosur, que llevamos tantos años sin firmar, etcétera, pero como una oportunidad también pues para salir de este bloqueo del multilateralismo.
Y es cierto que la Unión Europea tiene firmado muchos acuerdos de libre comercio, pero no todo el resto de países del mundo tiene firmado estos acuerdos de libre comercio. Y muchas veces es una manera de poder entrar a nivel de un comercio más intrarregional y más fácil. No sé cómo lo veis también vosotros, Luciano, cómo ves esto, cómo ves también todo lo que ha comentado Renata de la posición pues, de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, cómo está afectando todo. Bueno, India, hay muchos temas encima de la mesa. Sí, muchos temas, no sé por dónde empezar, pero como en primer lugar suscribo lo que dice Renata en cuanto a las cuestiones ambientales y va relacionado con Mercosur o Unión Europea, porque básicamente yo creo que el último elemento que impide el acuerdo está vinculado a comercio y ambiente, o sea, la protección ambiental y cuáles van a ser los criterios que se utilizan. Y ya que ponemos nombre y apellido, digamos, o sea, después uno ve que ve el presidente Macron diciendo de que eso no lo va a firmar y yo no creo que la razón sea, digamos, la protección ambiental, sino que básicamente la razón es la protección de los agricultores franceses, ¿no? Y, y, y- y una protección, digamos, que es necesaria para los agricultores franceses en cuanto son productores ineficientes, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema extremadamente complicado, pero que al menos de nuestra parte, de parte del Mercosur, seguiremos trabajando para alcanzar ese acuerdo, porque sí, sí desde los países de Mercosur pensamos que la liberalización del comercio agrícola es la forma que los países en desarrollo tienen para avanzar en sus procesos de desarrollo económico. Yo siempre digo, los países en desarrollo en la ronda Uruguay le enviamos una nota, o sea, liberalizamos servicios. De hecho, no sé, Argentina es uno de los países con sus listas de servicios más liberales del mundo. También respondía a aquella visión de los 90. Bajamos aranceles unilateralmente y en materia de agricultura le enviamos una carta a Papá Noel diciendo de que se iba a liberalizar el comercio agrícola un año después de que concluyera la implementación de esos acuerdos. Bueno, han pasado 30 y seguimos esperando que llegue el regalo. ¿Qué observamos ahora? Que dicen, no, bueno, ahora hay que dar subsidios industriales. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿cuándo vamos a competir libremente? O sea, ¿cuándo vamos a respetar las reglas que existen y poder competir libremente? Porque si yo ahora amplío el espacio de política industrial con el argumento de la sustentabilidad, básicamente lo que estoy haciendo es creando condiciones que para los países que tienen, digamos, billetera fiscal puedan mejorar su posición relativa dentro del sistema. Y los países que no tienen esa capacidad fiscal van a tener la obligación de mejorar digamos, sus modos de producción de una forma sustentable, que luego podemos discutir cuál es el espacio para definir las reglas de la sustentabilidad. O sea, van a tener que producir de un modo sustentable, pero sin tener la billetera fiscal para generar ese cambio, esa transición. Entonces, es un debate bastante profundo y complicado. Eh, con relación seguimos con sustentabilidad, creo que el problema que hay en la OMC es la importación selectiva de las cuestiones de sustentabilidad, o sea, de las reglas de sustentabilidad. Nosotros siempre decimos, si uno quiere traer el paquete de ambiente a la OMC, no puede traer solamente la obligación de mitigación, ¿sí? Que es la obligación de reducir gases de efecto invernadero. También tenemos que traer el paquete de adaptación y también tenemos que traer el resto de las reglas. Una de ellas es las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que en los acuerdos ambientales se traduce en una obligación de financiamiento de la transición. Si yo traigo solamente la obligación de reducir emisiones y se genera esta cuestión de inequidad, en el sentido de que si todos vamos a tener la misma obligación de reducir emisiones,
la obligación es desproporcionada porque hay algunos miembros que son responsables del 80% de las emisiones y otros que tienen emisiones marginales. Entonces, ¿cómo todos pueden tener la misma obligación de reducción de emisiones? Entonces, creo que ese es parte del problema de la OMC, que es la importación selectiva de las normas del régimen ambiental. Y ya, bueno, me he perdido en qué otro tema podríamos hablar, pero bueno, esto podemos hablar. Yo creo que tenemos que viajar todos a Galicia y hacer un fin de semana, un seminario de discusión. Esa sería una idea magnífica. Yo creo que la vamos a anotar y a ver si pensamos en hacer alguna jornada interesante de un día entero, quizá en físico, en Galicia. Lo pensaremos, yo creo que es buena idea. Yo creo que también comentábamos un poco, hay una idea que ha lanzado Renata, que a mí me ha gustado mucho, que es la posición, por ejemplo, que tiene India, que tiene los nuevos Sergio, perdona, está hecho, o sea, en abril-mayo lo hacemos de forma presencial de Abu Dhabi a Galicia. ¿Qué os parece? Vale, perfecto. From Abu Dhabi to Galicia, ya está. Yo creo que lo que comentaba Renata de la India y de las posiciones que tienen los nuevos actores, pues como China, India, etcétera, sobre todo India, en el que cuando se firmó o cuando se aprobó, se firmó la ronda de Uruguay, se creó la OMC en el 94, India no tenía ese peso y ahora lo tiene y quiere buscar ese peso dentro de la organización y dentro del sistema multilateral, es cierto. Y quizá uno de los problemas es eso, que quizá hace falta, no sé cómo lo veis vosotros, pero hace falta más flexibilidad o de alguna manera adecuarnos a los momentos que estamos viviendo y tener un sistema multilateral adaptado al siglo XXI. Es decir, en mi cabeza no cabe que no se estén abordando situaciones o cuestiones como el medio ambiente o como el comercio electrónico. Simplemente el comercio electrónico, que haya una extensión para 2 años más de liberalización o una aplicación de aranceles y poco más. Y en medio ambiente ni siquiera se está intentando volver a retomar el acuerdo de bienes y servicios ambientales, que es fundamental. Entonces yo creo que al final, si no se da una solución a estos retos del siglo XXI, el sistema multilateral puede dejar de existir o, como decía Lucia, a lo mejor engendrar otra cosa nueva o quizás ir hacia aún más un regionalismo, una vía de acuerdo de libre comercio, buscar un win-win entre diferentes zonas comerciales, etcétera. No sé, Javier, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo lo veo de forma parecida, cierto, pero distinta. Perdona, Javier, perdona que te interrumpa, es que si no se me olvida. Creo que tenemos conectados también a los alumnos del doble grado de Economía y Derecho de la Universidad de Vigo, con lo cual un saludo para ellos, porque creo que están asistiendo a una bonita clase en directo de lo que es la economía internacional, con lo cual un saludo para ellos. Perdona, Javier, continúa. A ver, yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que ha dicho Renata, pero no en todo, obviamente, porque soy europeo. Pero, lo ha sintetizado estupendamente. Estados Unidos no está comprometida. Y viene Trump, o igual no viene, pero los intereses de Estados Unidos permanecerán. China aprovecha el sistema. Y todos los que hemos estado ahí sabemos lo complejo de poder discernir el who is who o qué están haciendo allá con toda su maraña de empresas públicas y sistemas parapúblicos que de alguna manera bordean todas las reglas del comercio internacional. India, lo ha comentado muy bien también Renata, reclama espacio político y que ellos no se ven representados, por lo tanto es un agente disruptivo y bloqueador de cualquier cuestión, y es la mayor democracia del mundo. Donde discrepo es con la Unión Europea, porque yo no lo veo una operación de marketing, no. Nuestros tractores no están en la calle por una operación de marketing. El esfuerzo que se está haciendo con el Green Deal, que está poniendo patas arriba a todo el sistema económico europeo, no es una operación de marketing. Nuestros operadores lo ven y lo sienten y tienen que integrar todo un montón de normas que ellas los perciben como costes. Eso no es una operación de marketing. Estoy de acuerdo contigo, Renata, también cuando hablabas de un unilateralismo. Claro, desde Bruselas se toman decisiones muchas veces pensando en la economía europea, pero la economía europea es una economía abierta. Por ejemplo, en la agricultura, hasta la salida del Reino Unido, y hasta hace bien poquito, fuimos el primer importador de productos agroalimentarios mundiales. Ahora somos el segundo, evidentemente. China es una población de 1.400 millones y es el primer importador.
de alimentos del mundo. Nosotros tenemos mercados relativamente abiertos y tenemos que convivir con mercados relativamente abiertos con unos sistemas de protección para una agricultura muy distinta, muy pequeña, con escasas rentabilidades, ¿no? No me atrevería a decir ineficiente, porque los fondos de inversión siguen invirtiendo en nuestro sistema agrícola, pero con unas estructuras distintas. Tenemos que convivir con un sistema pesquero, donde nosotros defendemos que no hay subsidios buenos o malos, sino sistemas de ordenación pesquera, que pueden ser buenos o malos. Sin embargo, otros países ponen foco en la reducción de los subsidios. Y yo pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Los balleneros vascos, en el siglo XVI, donde no había subsidios, donde había una flota artesanal, llegaron a pescar ballenas hasta en Terranova. Y llegaron casi a extinguir, junto con los marineros que poco a poco fueron adquiriendo esas técnicas de pesca de ballena, irlandeses o franceses o bretones, pues depredaron prácticamente la ballena. Y no había subsidios y no había grandes flotas industriales, era una pesquería artesanal. Pero lo que no había era un sistema de ordenación pesquera. Sin embargo, otros países ponen, ya que estamos en Galicia, ponen foco en reducir los subsidios a pesqueros y la gran flota industrial, como la flota que de alguna manera es dañina para el medio ambiente y para el comercio de productos del mar, ¿no? Y lo que quiero decir es que hay muchísimas formas de ver las reglas del comercio internacional. Unos ven nuestro sistema unilateral, pero yo desde luego no le llamaría una operación de marketing, porque nuestros tractores están en la calle y la Unión Europea está liderando de alguna manera esa agenda de cambio frente al calentamiento global. También hay otro dato importante. ¿Qué puede hacer el comercio? Pues puede hacer cosas en relación con la sostenibilidad, que es un objetivo, sin confundir quién hace qué, porque la OMC se tiene que restringir al comercio, no a otras soluciones internacionales. Pero, por ejemplo, a mí me gusta también, con ánimo de ser controvertido, es decir, el cacao. Bueno, pues nosotros consumimos prácticamente hasta hace bien poco el 50% del chocolate en el mundo, los europeos, incluido Suiza. Pero, sin embargo, prácticamente hemos sido responsables de la deforestación de todo Ghana, que es el segundo productor mundial de cacao. ¿Por qué? Porque no hemos puesto reglas. Nuestras empresas importaban cacao barato y luego también tenemos unos aranceles muy altos para que no entren, y eso lo sabéis vosotros muy bien, mejor que yo, unos aranceles altos para que no entre cacao de otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo este país donde estamos, Suiza, pero también la Unión Europea. Pero claro, nuestra demanda de cacao ha deforestado Ghana. Entonces, bueno, pues los europeos dicen, nosotros también queremos que el comercio no contribuya a una deforestación. El problema no es ese, porque en eso estaremos todos de acuerdo. El problema es qué normas ponemos para que estas normas que se dictan desde Bruselas sean compatibles con las reglas del comercio internacional y dejen un espacio político a otros y no pongan costes más de los necesarios a los operadores comerciales que dependen de todas estas materias primas. En este caso, para nosotros, España, es fundamental la soja del Mercosur o el maíz u otras materias primas de las cuales se basa la competitividad de nuestras exportaciones, por ejemplo, de porcino, que somos el tercer exportador mundial, ¿no? Es decir, de las normas que se ponen en Bruselas impactan en Argentina o en Brasil o en Paraguay y se benefician en China o en Filipinas o en Corea de nuestros productos. Y eso implica que a lo mejor en el medio plazo Brasil, y ya lo es, sea el primer país a nivel de competitividad en un país, en un producto clave como es la carne de porcino. Estamos hablando de un commodity congelado, no estoy hablando del jamón serrano ibérico español. Entonces, todo eso tiene una afectación en el comercio mundial y de eso se discute aquí, porque ellos lo verán de una manera distinta a cómo lo vemos nosotros. Y yo lo veré de una manera muy distinta a cómo lo ven desde Bruselas, que ahí se pueden poner de acuerdo también muy fácilmente, ¿no? O probablemente un pescador gallego también lo va a ver muy distinto a cómo se ve en la OMC o cómo se ve en Bruselas. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que hemos metido otro tema de debate, que es la visión desde los países europeos o países desarrollados del sistema multilateral y cómo, bueno, como comentaba Javier, cómo una decisión a lo mejor sobre un producto, como pasa con la deforestación, afecta a determinados países, en este caso a muchos países latinoamericanos, se están viendo afectados, obviamente, y cómo de manera indirecta beneficia a otros. Y al final son normas que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomarlas,
verlas y analizarlas, efectivamente, como comentabais. Yo no sé si hay preguntas, respuestas, ¿hay alguna pregunta, José Manuel, o algo para el debate, para Sergio. continuar? Si no, aquí podemos seguir hablando y divagando todo lo que queráis, ¿no? En principio, yo aquí tengo 4 preguntas, pero sé que van a ir surgiendo más. Empiezo por una, bueno, que ya se ha puesto encima de la mesa, pero un poco de manera un poco más sintética y tal vez a lo mejor más dirigida a Javier o a ti, Sergio. Dice, Hugo nos pregunta, ¿cómo encajamos en la Unión Europea el menor coste de producción que tienen los países terceros? O sea, ¿cómo reclamar reglas de juego para productos que llegan a la Unión Europea que compiten con los europeos con distintas obligaciones fitosanitarias? Javi, ¿te animas? Bueno, ese es el debate y lo estarán conociendo Renata y Luciano aquí. Es decir, el gran debate que tenemos ahora es cómo convivir con unos mercados razonablemente abiertos y con unos sistemas que protejan a la agricultura española. Y eso en un contexto internacional respetando las reglas de juego. Pues es difícil. Es decir, el campo español, el sector español, lo que reclama es, y los políticos europeos reclaman lo que se llaman las cláusulas espejo. Es decir, que los productos de fuera entren en Europa con unas mismas condiciones sanitarias, laborales y medioambientales. Eso implicaría que las normas europeas, una a una, fueran chequeadas y tienen que ser chequeadas para ver si son compatibles o no con las normas de la OMC. A nivel ambiental, a nivel sanitario o a nivel, me refiero a nivel de límites máximos de residuos de plaguicidas u otras cuestiones, y a nivel de costes laborales incluso. Entonces, hay cuestiones que son francamente difíciles. No podemos exigir que los costes laborales de nuestro país sean semejantes a los que puede poner Costa Rica cuando exporta bananas, ¿no? Pues va a ser difícil porque nuestro nivel de renta es muy distinto. Y aparte, a nivel europeo, a nivel laboral, por ejemplo, los costes, el Producto Interior Bruto per cápita es muy distinto entre Bulgaria o Francia, no tiene nada que ver. Por lo tanto, también incluso dentro de nuestra Unión Europea, dentro de un mercado interior, hay productos que tienen un coste distinto. Por eso probablemente las cadenas industriales se están localizando en el este de Europa y no en Francia o en Holanda, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a las cuestiones sanitarias, pues al final cualquier norma que ponga Europa va a tener que ser compatible con las reglas de la OMC, con el Acuerdo de Medidas Sanitarias, porque de lo contrario, pues nos podrán poner un panel, o sea, un grupo especial, es decir, una solución de diferencias para ver si nuestras normas, unos jueces, 3 en este caso, dictaminarán, tras muchos análisis, si nuestras normas son compatibles o no. Es decir, que todas estas cuestiones que a nivel europeo tenemos un gran debate y más en estos momentos, pues hay que valorarlas con la compatibilidad de las normas. Y mi opinión probablemente será distinta a la que tiene Renata, que defiende que los europeos tienen otras políticas que no siempre son compatibles con los acuerdos de medidas sanitarias, porque tenemos un enfoque de precaución distintos y unas normas que van más allá de los estándares internacionales. Sí, yo por completar un poco ahora con tu permiso, Sergio. Sí. Dime, ya que estamos hablando de sanitarias y... Bueno, primero que nada, quería responder a una... Esto se va a poner lindo. Esto se va a poner lindo. Primero que nada, quería responder a unas cuestiones. La ronda anterior, primero, clarificar que para mí el marketing de la Unión Europea es un marketing de compromiso con el multilateralismo. Lo que yo digo es que el compromiso que tiene la Unión Europea con el sistema multilateral de comercio no es real. Ese es el marketing. No los problemas internos que pueda tener la UE, así como los tiene la India. Internos. Pero me parece que por lo menos la India y Estados Unidos tienen una posición mucho más honesta de decir y admitir que no están comprometidos, mientras que la Unión Europea le gusta seguir vendiendo. Y ese compromiso que no existe, creo que en las cuestiones sanitarias es una cuestión donde se evidencia más que nunca, porque las medidas sanitarias de la Unión Europea
que vamos a tener esta semana. Se alejan de los estándares internacionales del Códex, no hay evidencia científica concluyente para las decisiones que toma EFSA, y aún así, cuando EFSA tiene una conclusión científica real sobre el enfoque que dice que una sustancia es segura, se toman decisiones políticas a nivel de SCOPAF que rechazan tolerancias a las importaciones para proteger la competitividad de los productos europeos. Entonces, eso de ninguna manera es compatible con el sistema multilateral de comercio. Y una de las cosas que a mí más me fascina de todo este debate, que es algo que poco se conoce, es que los propios europeos no cumplen con sus reglamentos. O sea, desde que se empezó a aplicar el enfoque de peligro y se empezaron a prohibir la renovación de sustancias en la Unión Europea, los Estados miembros se dan a sí mismos de manera anual más de 1000 autorizaciones de emergencia para seguir utilizando esos mismos productos que en la UE ya no están permitidos y cuyos límites máximos de residuos al resto de nosotros nos exigen que los mantengamos a 0.01 para comerciar dentro de la Unión Europea, para comerciar a la Unión Europea. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, esta es mi reglamentación, está muy linda, pero yo mismo no la cumplo, porque me reservo este derecho para hacer todas estas excepciones, para seguir haciendo exactamente lo que yo decía, que no se puede hacer más, y que le exijo a mis socios comerciales de no hacerlo. Entonces, yo creo que esta información es pública, todos los que pueden entrar a la base de la EFSA, y ver por sustancia qué sustancias que no se encuentran en la Unión Europea siguen siendo utilizadas por los mismos que después exigen que no la usemos en terceros países. Aún con el del Códex actualizado y bueno, aún cuando hay una evaluación de riesgo de EFSA por motivos políticos, SCOPAF, el Parlamento y otras instituciones europeas rechazan esa autorización de emergencia. Perdón, esa tolerancia a la importación, que tiene en cuenta las condiciones climáticas de producción en otros países. No es lo mismo producir en Paraguay o en Costa Rica que producir en Finlandia o en Francia. Tenemos otras presiones de plagas, otras condiciones climáticas. Y una cuestión que a mí me encanta debatir de los estándares, sobre todo si volvemos a la cuestión de deforestación, es que, por ejemplo, Paraguay tiene un mínimo de 40% de la finca que por ley se tiene que conservar. Por ley. La Unión Europea tiene, creo que es un 2 o 4% voluntario y reciben subsidios por conservar eso. Pero los que tenemos el problema de deforestación somos nosotros. Entonces, ahí es donde vemos demasiada contradicción. Hablar, por ejemplo, de lo que prevé la Unión Europea para ayudar a los terceros países a adaptarse a la legislación de deforestación es el equivalente, para 5 años, para todos los países en desarrollo, es el equivalente, y ustedes ya me habrán escuchado, reporta para subsidios de mantequilla en un año para sus productores. Entonces, para mí, creo que la pregunta sobre las cláusulas espejo es ¿cómo vamos a exigir cláusulas espejo sin subsidios? Y nosotros tenemos que competir con 0 o casi 0 de esos subsidios. Entonces, las condiciones de igualdad y de competencia depende de dónde uno las mire. Entonces, si realmente vamos a hablar de igualdad de condiciones, la reforma de la agricultura y la eliminación de los subsidios es una cuestión fundamental. Y creo que hay una cuestión acá muy clave, que es que si vamos a hablar de un reajuste del sistema, por ejemplo, para que la India hoy en día pueda ver su peso reflejado en la organización, es también necesario que quienes cuyo peso relativo ha disminuido estén dispuestos a ceder ese espacio.
Y eso es algo que no vemos. En las negociaciones de agricultura, por ejemplo, una vez más, hay una posición muy loable de la Comisión Europea de querer dar más subsidios a otros países en desarrollo. Nosotros decimos, ok, pero a cambio de una reducción de los tuyos, porque si no lo que pasa es que yo tengo que competir con un mundo en el que todo el mundo subsidia y yo no tengo la plata para hacerlo. Entonces, a mí solamente me genera más desventajas, porque el terreno de juego se puede equilibrar o reduciendo subsidios o subiendo los subsidios de todo el mundo. Nuestra preferencia, y estoy seguro que Luciano está conmigo porque es una posición Mercosur, es que los subsidios se tienen que reducir para que todos podamos realmente competir en igualdad de condiciones, no aumentar. Entonces, si a mí me van a dar los mismos millones de euros y me van a dar las mismas autorizaciones de emergencia y me van a dar las mismas flexibilidades incrustadas en esas reglas que se genera la Unión Europea a sí misma, con mucho gusto los voy a poder cumplir. Pero lo que estamos viendo es que cuando se genera un ajuste real, los propios productores europeos, con todo el apoyo que reciben, no pueden cumplir con esas reglamentaciones. Y es lo que vemos en los últimos meses. Entonces, si con todos los miles de millones no lo pueden hacer, ¿cómo es que nosotros, que no recibimos ese dinero, podamos hacerlo? Y la economía depende principalmente de eso. No estamos hablando de sistema financiero o de servicio electrónico, ¿por qué? ¿Por qué no? O una industria, ¿por qué? Porque, bueno, el cacao se importa de Ghana, pero que Ghana les exporte un chocolate a la Unión Europea es más difícil que misión imposible, porque el arancel es una locura y hay una matriz, hay que ver con un recetario todos los ingredientes de chocolate para calcular cuánto va a ser el arancel. Y probablemente está sujeto otra vez a una cuota. Además de la reglamentación de cadmio, que es un metal que está naturalmente en el suelo, que la Unión Europea nos dice que no lo pueden controlar porque no se puede controlar el consumo de chocolate en los niños. Entonces hay que prohibir el chocolate que tiene cadmio en vez de decirle al nene que se coma una tableta y no 2 de chocolate. Entonces, es una cuestión muy compleja. Y me siento que estoy en el comité MCF, aunque esta semana no lo estoy cubriendo. Pero le paso a Luciano, que va a tener también algunos comentarios que hacer. Gracias. Bueno, yo entro a la escena, casi siendo las 10:20, se va poniendo interesante la conversación, o más interesante. Yo muchas veces le digo a Sergio que en casa, cuando a la mañana vemos televisión española, que es nuestro momento de conexión con el español, y escuchamos, o sea, veíamos los tractores en Madrid y escuchábamos a los agricultores decir que querían competir con igualdad de condiciones. Como dijo Renata, o sea, nosotros queremos competir con igualdad de condiciones. O sea, básicamente es el pedido que tenemos los países del Mercosur y de muchos otros países en desarrollo de frente a los países desarrollados. Y la primera diferencia es que obviamente, no siendo parte de la Unión Europea, nuestros países no se sientan ni en el Consejo, ni tienen representantes en la Comisión, ni tienen representantes en el Parlamento, aunque quizás algún argentino con ciudadanía italiana está ahí, o española, pero digamos, la primera diferencia es que nosotros no podemos participar del diseño de las reglas de la Unión Europea. Y donde sí podemos participar, que es en la OMC, es donde empezamos esta conversación. Es una organización que está bloqueada principalmente por los países grandes, incluyendo la Unión Europea. Entonces, digamos, ahí está la primera imposibilidad de competir con las mismas reglas o de avanzar el sistema de reglas hacia un lugar común o basado en el consenso. Y luego, digamos, tal como dijo, como ha manifestado Renata, y hablando de químicos, los países productores de bienes agrícolas o de bienes agropecuarios gozan de esta gran ventaja que son las autorizaciones de emergencia, por el cual pueden utilizar los químicos prohibidos.
Y luego esos productos pueden circular por todo el territorio de la Unión, aunque la reglamentación diga que no puede, básicamente porque no hay controles fronterizos. Entonces, si uno produce utilizando un químico en España, ese producto puede circular a otro país de la Unión porque no hay un control de frontera. Y le hemos preguntado a la Unión Europea si, digamos, cómo hace ese control y han manifestado de que eso no se puede hacer porque no hay control de frontera. Los países que no somos miembros de la Unión, obviamente que ese control sí se hace en frontera, por lo tanto, un producto que ha utilizado un químico prohibido y que está por encima del nivel de detención nunca va a entrar al territorio de la Unión. Y también los que estén interesados, hay una página web donde básicamente se pueden ir monitoreando cada embarque que es detenido en un puerto de ingreso porque ha superado los niveles de detención de un químico. Y como decía Renata, ese mismo examen no se puede hacer en los productos que circulan dentro de la Unión porque no existen esos controles. Y por último, decían, queremos competir con las mismas reglas, con las mismas condiciones. Tendríamos que calcular cuánto, no, o sea, se sabe más o menos cuánto es el subsidio que recibe cada productor agropecuario en la Unión Europea por subsidios y esas condiciones no se replican en otros países. Recién nos decía el colega, digamos, los fondos de inversiones siguen invirtiendo en la Unión. Y cómo no, digamos, si tienen el incentivo, digamos, tienen el mercado protegido y tienen el incentivo de los subsidios. O sea, básicamente es un desvío de inversión. Así como tenemos los acuerdos regionales como desvío de comercio, los subsidios contribuyen al desvío de inversiones. ¿Qué vemos nosotros del otro lado del mundo? ¿Cómo mejorar el comercio, cómo mejorar la productividad y cómo mejorar las condiciones ambientales? Lo vemos de mano de la tecnología y esa ha sido la gran inversión que hemos hecho los países del Mercosur, ¿no? Invertir en tecnología aplicada al agro. Es decir, invertir en siembra directa para poder estoquear carbono, para no remover los suelos, para que no se evapore el agua y para para reducir el uso de químicos. Y de la otra mano, con los productos biotecnológicos, es cómo aumentar la productividad utilizando cada vez menos tierra para la producción. Y hay algo que debemos felicitar a España para no ser tan críticos. Durante la presidencia del Consejo, España ha empujado las regulaciones sobre nuevas técnicas genómicas, lo cual es, digamos, la revolución que viene dentro de la agricultura, que en algunos de nuestros países ya la estamos viviendo, pero que en la Unión Europea España ha sido un actor fundamental en empujar esta regulación de nuevas tecnologías genómicas, que va a ser la llave para hacer ese impulso de productividad, reduciendo costos y reduciendo sobre todo el impacto ambiental. Muchas gracias. Yo quería simplemente decir que ahí sí que tenemos una visión conjunta con estos países en el sentido de que España tiene un sistema agrario que es exportador. Somos el 7º o 8º exportador mundial y ahí nuestros conceptos es el de intensificar la sostenibilidad. Y eso es importante, es producir más con menos y siendo más respetuosos, por supuesto, con el medio ambiente, con la sostenibilidad y disminuyendo las externalidades negativas que puede generar la producción. En eso tenemos un enfoque parecido. Bueno, muchas gracias. Tenemos 5 minutos. Yo, José Manuel, una cosita breve simplemente. Tenemos como 3 o 4 preguntas más, creo, ¿no? Y nos quedan como unos 5 minutos. Lo único decir, bueno, en relación con esta discusión que ha habido ahora, como veis, a nivel multilateral, pues no son las cosas tal y como las vemos a nivel europeo muchas veces, como habéis podido comprobar. Pero sí que es cierto lo que comentaban tanto Renata y Luciano de los controles, sobre todo los pesticidas. Lo digo por experiencia propia. Yo, mi primer puesto como funcionario fue inspector en frontera, primero en Vigo y luego en Alicante, durante 2 años. Y precisamente hacía inspecciones de productos agroalimentarios y veíamos los límites de residuos de pesticidas. Y es cierto, se ven los productos que se importan de terceros países, pero no se inspeccionan los productos que circulan por la Unión Europea. Y eso es cierto.
Y ahí sí que hay un grado comparativo, es cierto. Y luego, en relación con la pregunta que comentaba el colega, de las condiciones iguales, pues claro, al final lo hemos visto ahora mismo con esta situación de los otros países o la otra visión del mundo, que ellos, bueno, pues de alguna manera nosotros pensamos que hay competencia desleal y por otros países piensan que hay competencia desleal por nuestra parte. Al final es muy complicado. Al final, cuando hablas de comercio, tienes que hablar de comercio. Si hablas de condiciones laborales, hay otro organismo que es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que regula las condiciones laborales, que también se puede trabajar ahí, se puede trabajar en esos aspectos. En pesca se está viendo, por ejemplo, ahora una de las cuestiones que se está viendo es cómo regular todos los aspectos laborales, pero en otro organismo. Pero sí que es verdad que al final hablar de competencia desleal desde un punto de vista de otro, al final hay muchas aristas que tenemos que hablar y que negociar a nivel internacional muchas veces. Pero vamos, continúa con las cuestiones. Una directa a Luciano, en este caso. Es tradicional la relación de pesca entre España y Argentina y más en Galicia, que donde estamos, ¿no? Las nuevas medidas del gobierno Milei van a facilitar o a dificultar esas importaciones y exportaciones de productos de la pesca. Qué difícil. Bueno, el presidente Milei básicamente, digamos, está realizando una transformación radical del sistema regulatorio argentino, lo cual, digamos, o sea, él llega a la presidencia con un apoyo superior al 60%, pero digamos, esta mayoría en la elección del Ejecutivo no se ve reflejada en la composición parlamentaria, lo cual está generando una tensión política que la pueden observar todos los días en los diarios, ¿no? En el telediario. El presidente Milei impulsó en los primeros días de su mandato un decreto de necesidad y urgencia, que sería una facultad legislativa que tiene el Ejecutivo, donde desregulaba sustancialmente la economía, pero este decreto tiene que tener aprobación parlamentaria y, digamos, el primer control que ha hecho el Senado ha tenido una respuesta negativa. O sea, no ha habido un apoyo del Senado al decreto de necesidad y urgencia. La segunda instancia es pasar por la Cámara de Diputados, donde los votos parecerían un poco más parejos, pero tampoco hay una perspectiva cierta de si este decreto pasará o no pasará. Pero bueno, ahí ya depende de la negociación que haya entre el Ejecutivo, el Parlamento y las provincias, ¿no? Recordemos que Argentina es un país federal donde las provincias tienen digamos, un peso importante y una autonomía real. En cuestiones de pesca, también el presidente Milei ha enviado al Parlamento lo que se llamaba la ley ómnibus, porque era también, digamos, hay cuestiones que la Constitución dicen que no pueden ser reguladas por decreto y que deben ser necesariamente pasadas por el Parlamento por ley. Y en la primera instancia de negociación, el presidente ha decidido retirar la legislación. Y en esa ley estaba incluida la cuestión de desregulación de pesca, que bueno, fue retirada del Parlamento. Lo que observamos en los diarios, ahí tenemos todos la misma información, es que el Ejecutivo va a enviar una nueva versión de esta ley ómnibus, mucho más reducida, pero que en este momento está en negociación con las provincias. Y en vinculación a pesca, básicamente tenemos, digamos, todas las provincias, desde la provincia de Buenos Aires hacia todas las provincias de la Patagonia que tienen litoral marítimo, tienen un fuerte interés pesquero. Entonces, sobre cuál va a ser el futuro, va a depender de esa relación entre la nación, o sea, el Estado federal y los estados provinciales. Esto podríamos decir como siendo prudentes. El objetivo del presidente Milei es desregular lo máximo posible la economía, lo cual debería traducirse en una facilitación de las relaciones comerciales con España, con el sector privado de Galicia, particularmente en cuestiones de pesca.
y bueno, y con todos los países del mundo. Porque la primera perspectiva que tiene el presidente Milei es que tanto productores como nacionales tienen que encontrarse en similares condiciones de competencia. Por lo tanto, ese sería digamos, el objetivo político que tiene la administración del presidente Milei. Y luego, bueno, siempre vamos a tener esta cuestión, siempre tenemos, digamos, ¿no? la situación de Malvinas y bueno, ahí tenemos las licencias que otorga el ilegítimo gobierno de las islas, que también otorga a pesqueros españoles. O sea que ese es un punto también sensible de la relación. Muchas gracias, Luciano. Sí, la Oye, verdad es perdona, que... una precisión, simplemente. Oye, sí que se realizan controles para los plaguicidas autorizados temporalmente. Lo que pasa es que no los vais a ver en un reglamento europeo o lo vais a ver en un sistema transparente, en el sentido de que lo hacen las autoridades regionales de salud pública. Ellos inspeccionan los alimentos y controlan niveles máximos de plaguicidas o de otros contaminantes. Lo que pasa es que no lo tienes bajo un reglamento europeo donde tú puedas ver, como en el sistema de alertas, pues todos los problemas que hay en las fronteras. Pero sí que se realizan por parte de todas las autoridades regionales europeas. Es decir, Sí, si sí, detectan un plaguicida autorizado temporalmente en Francia, en España, se retiran y el operador podrá ser sancionado de acuerdo con las normas que hay. Es una precisión, pero sí, eso perdona, Javier, a nivel de consumo sí. A nivel de consumo es cierto que se lleva a cabo. Yo le estaba hablando a nivel de comercio internacional, pero a nivel de consumo sí que se lleva a cabo. Eso es cierto. ¿Más cuestiones? Sergio, tenemos más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Yo creo que esto daría lugar a no una ni dos más, sino a muchas más, porque ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro. Os emplazo, de verdad, no lo digo de broma, que la siguiente la hagamos aquí en Galicia, que podamos teneros aquí más cerquita. Y bueno, nada, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por parte de Abanca, por parte del Círculo. Y bueno, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y bueno, si queréis dar la palabra tanto a... Muchas gracias.